Quiero que me acompañe a Efesios. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Cuando lo tenga me dice amén. Una mañana donde el Señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros con un propósito de ponerla por obra y de poder ser de bendición a muchos en su nombre para su gloria. ¿Tiene Efesios capítulo 2? Busca el versículo 8 en adelante. Dice su palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Fíjese que esta porción es bien preciosa. Si usted ve, somos salvos por gracia, pero a la predicación se le puso principios básicos para crecer en la gracia de Dios. Nosotros vamos a ver, a medida que vayamos desarrollando la predicación, vamos a ver cuáles son esos principios, pero son unos principios básicos para usted y para mí, para ir creciendo en la gracia de Dios. Es necesario que nosotros como hijos de Dios crezcamos. ¿Por qué? Porque es necesario que el poder y la gracia de Dios se manifieste cada día en nuestras vidas, pero también para fortalecernos en el poder de su Espíritu, en el poder de su gracia, y para que usted y yo podamos ver y contemplar lo grande y maravilloso que ha hecho el Señor, dándonos y entregándonos esta gracia tan preciosa. Fíjese de que en el momento de la salvación, hermanos, Dios nos convierte en nuevas criaturas, y así lo establece su Escritura. Vea conmigo 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo establece su palabra, y su palabra no miente, su palabra es verdad. Su palabra tiene poder y autoridad para cambiar y transformar cada una de nuestras vidas. Por tanto, en el momento de la salvación tuya y mía, Dios nos convirtió en nuevas criaturas. Ahora, nosotros estamos en Cristo y por eso somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por el poder y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Dele gloria a su Señor. Solo Él puede cambiar y transformar nuestras vidas. Fíjese que por tanto los cristianos somos engendrados espiritualmente por el Señor, engendrados por nuestro Señor. Vea Juan capítulo 1 versículo 11 en adelante. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vea el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser y hechos hijos de Dios. Entonces, vea qué maravilloso. Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted y yo hemos creído en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibir, hermanos amados, a Jesús, somos influenciados por el Señor, y todo esto se da por la plena gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Vea qué maravilloso es el poder de la gracia de nuestro Dios. Es importante entonces, hermano, entender lo que es la gracia de Dios en su vida y en mi vida, ya que esto te va a hacer crecer a ti y a mí más abundantemente. Pero para entender qué es la gracia en el Antiguo Testamento, hermano, procede de la raíz verbal Hanán, cuyo significado primordial es doblarse, inclinarse en bondad hacia alguien que inspira compasión. Por lo general, este término sugiere un favor que se hace, a menudo inesperado e inmerecido. Un favor, hermano, que, oiga, que solo lo encontramos en nuestro Señor Todopoderoso. Por eso es que muchos no entienden el poder de la gracia. Fíjese de que aquí podemos ver que este término sugiere un favor que Él nos está haciendo a nosotros. Un favor que usted y yo no lo esperábamos ni lo merecíamos, pero a Él le plació dártelo, y a mí para gloria y honra de su nombre. Dele gloria a su Señor. Fíjese de que aquí vemos también, por lo general este término sugiere un favor, hermano, como le decía, que se hace a menudo inesperado y merecido. Así Noé, fíjese, es separado de entre la humanidad condenada a la desaparición. Génesis 6:8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Moisés recuerda a Dios su inclinación por el pueblo al que ha elegido. De esta manera se manifiesta el cuidado histórico que Jehová tiene por el pueblo. Éxodo 33:16 nos dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Él le pregunta: yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vea qué privilegio, vea qué poder de nuestro Dios, vea lo que entregó. Pero aquí vamos a ver también la gracia ya en el Nuevo Testamento. El término gracia es un concepto y una realidad clave en la teología de Pablo. Se puede decir, hermano, que se trata del hecho central con que el apóstol explica la obra de Dios en el hombre y la respuesta que éste da a Dios. Cuando Pablo habla de la gracia, no se refiere a una cosa, sino a una experiencia que viven los creyentes. Se trata del favor de Dios y del don de Dios, que el creyente experimenta en sí mismo como un poder que lleva y le lleva a vencer el pecado, la injusticia del mundo. Así es como a descubrir la voluntad de Dios en cada situación es concreta, para que sus obras de el hombre nuevo no provengan desde afuera. Esto es grave para cada uno de nosotros, por imperativo de la ley, sino que sean generadas desde adentro, desde el corazón nuevo, renovado por la gracia de Dios. Romanos 6:2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces vemos tres principios básicos, y préstele atención, que son vitales para crecer en la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos estos tres principios porque son básicos para usted y para mí, de cómo usted y yo, hermano, vamos a crecer en la gracia de Dios. Como primer punto, comprendamos lo que es la gracia. La gracia es un don admirable de Dios en su misericordia inmerecida. Esto es la gracia, es un don admirable de Dios en su misericordia inmerecida. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios o justificarnos delante de Él. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el pecado deformó y debilitó la imagen de Dios en nosotros y nos volvimos esclavos del pecado, nos dice Romanos 6:16 en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. O sea, usted y yo no podíamos llegar hasta Dios, pero ve el poder y la gracia que hubo en nuestro Señor, que Él por su gracia llegó a ti y llegó a mí, para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria al Señor. Usted y yo no podíamos llegar, teníamos pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces usted y yo no podíamos llegar a Él, pero Él llegó por su gracia a nosotros. Vea qué maravilloso. O sea que la gracia no es cualquier cosa, es el poder de Dios en tu vida y en mi vida, para alabanza y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. También nos dice, hermano, y vemos y nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Nos afirma que todo lo que poseemos es por la gracia de Dios. Entonces no es nuestra fuerza, nuestra inteligencia, sino lo que posee usted y yo es por la gracia de Dios. El Señor es tan maravilloso que en Romanos 8:32 dice:
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vea qué poder hay en la gracia. Vea cómo no te va a dar todas las cosas, siempre para la gloria y alabanza de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí entonces, como segundo punto también, hermano, aceptemos la gracia de Dios, porque pasa una cuestión que muchos todavía no quieren aceptar la gracia de Dios, aún siendo hijos de Dios. Entonces aquí nos enseña como segundo punto aceptar la gracia de Dios. Vea Juan capítulo 1 del versículo 16 en adelante. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Vea qué maravilloso. Entonces la gracia se acepta mediante la fe, nos dice Efesios 2:8. No se puede ganar por obras. Vea lo que nos dice el versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vea qué maravilloso. Él prepara todo, Él hace todo. Usted y yo solo tenemos que poner por obra su palabra y obedecer. Entonces veremos el poder de todas las cosas que Él ha entregado a nuestras vidas. Vea qué maravilloso. Entonces aquí podemos ver que la gracia se hace real cuando recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza a actuar la gracia en tu vida y en mi vida. La gracia nos capacita para que sirvamos a Dios. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vaya, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, decía el apóstol, sino la gracia de Dios conmigo. Vea qué tremendo, vea qué poder hay en la gracia, pero qué poder de reconocer que no son nuestros méritos, sino la gracia de un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda y un Dios que ha prometido bendecirnos y darnos todas las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dele gloria a su Señor. Entonces nosotros podemos entender que cuando nosotros entendemos y venimos y recibimos la gracia de nuestro Dios, usted y yo, hermano, no somos cualquier cosa. Tenemos la gracia divina para ponerla por obra en nuestras vidas, para ver el cumplimiento de su palabra, para ver terminada la obra en aquel día, porque Él dijo, yo vengo por la iglesia, una iglesia limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. Y ese día la iglesia tiene que esperar y ascender con Él y le veremos tal cual es. Dele gloria a su Señor, dele gloria, dele gloria. Es necesario ver el ambiente que nos rodea. Es necesario ver las consecuencias que están pasando en todo el mundo. Es necesario que no pasemos desapercibido todos los eventos que se están dando. La palabra tiene cumplimiento. Dice su palabra, todo pasará y todo es todo. Pero su palabra se cumplirá y esa nunca pasará porque es fiel y verdadera. Dele gloria a su Señor. O sea que todo lo que estamos viendo, todo lo que está aconteciendo, la palabra se va cumpliendo. La palabra es fiel, la palabra es verdadera. Por tanto, hermano, préstele atención al mensaje para que lo lleve grabado en su vida, sellado como un anillo en su dedo, pero para ponerlo por obra en su vida y para los demás, para ser de bendición a ellos. Vea qué bendita palabra. Además de la gracia de Dios, hermano, oiga, tenemos esto. La gracia de Dios destruye todo sentimiento de culpabilidad, porque aún muchos hijos de Dios todavía guardan culpa en sus corazones. No se perdonan ni perdonan. Vea lo que dice,
que la gracia de Dios destruye todo sentimiento de culpabilidad, y lo vemos con su palabra. Busque Romanos 5:20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mayor es la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver que solo su gracia ha hecho la obra en tu vida y en mi vida? O sea que nosotros no podemos contemplar a un Dios pequeño, sino a un Dios grande, que por su palabra le dio vida a todo, formó todo, y por su palabra subsiste todo. Y ahí estás tú y yo para alabanza de su nombre. Como tercer punto podemos ver, hermano, los beneficios de la gracia de Dios. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Vea qué importante es la gracia. Ya ve que hay poder en la gracia cuando se pone por obra en nuestras vidas. Nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Vea, o sea que hay poder en la gracia. Tito 2:12 nos enseña, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Así es como un hijo, una hija de Dios tiene que vivir en este mundo. Oiga, aquí nos enseña la palabra que por la gracia usted y yo podemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, que es lo que nos manda la palabra. También la gracia de Dios nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Usted dice: es que yo no sé cómo conducirme, es que yo no sé cómo caminar, es que yo no sé cómo hacer las cosas, es que yo no sé cuál es la voluntad que quiere Dios en mi vida. ¿Cómo no? La gracia te enseña, la gracia te da poder, porque no viene de ti ni de mí, sino de nuestro Dios Todopoderoso. Y vea, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Vea lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea qué maravilloso. Entonces la gracia nos enseña a ti y a mí a vivir una vida totalmente diferente, una vida cristiana, y lo vemos en Gálatas 2:20. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, ya no vivo yo, decía él, ya no hago lo que yo quiero. Dice: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, decía él, en su carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz el Señor llevó todos tus pecados, llevó todas tus dolencias, llevó todo de una vez y para siempre. Él pagó el precio por amor a ti y por amor a mí. Dele gloria a su Señor. Allí quedaron clavados todos, porque mayor es nuestro Señor. Vea, entonces aquí podemos ver, hermano, que la gracia de Dios nos conduce a la esperanza. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia nos conduce a esa esperanza. O sea, usted y yo tenemos esa esperanza, y Tito nos enseña en 2:13 que usted y yo guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver aquí que podemos concluir, hermano, que es una necesidad imperante para ti y para mí abundar en la gracia. Vea 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si esto abunda en ti y en mí, entonces tú y yo abundaremos para buenas obras. Porque es importante poner por obra la palabra, para que tú y yo demos esos frutos, para que tú y yo seamos bendecidos a través de la gracia y llevemos bendición a muchos a través de lo que la palabra está haciendo en tu interior,
en mi interior. Porque cuando la palabra obra en tu interior y tú la pones por obra, todo tu exterior será diferente. Por eso es que el Señor siempre se iba al alma donde estaba el pecado. ¿Por qué? Porque un alma salvada, bendecida por la gracia de Dios, es cambiada y transformada también por fuera, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Vea qué maravilloso. Entonces, una necesidad imperante, oiga, imperante en estos tiempos, sí que es una necesidad imperante el abundar en la gracia. Y es poderoso Dios para hacer que abunde en ti y en mí esa gracia, a fin, con un propósito de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, vas a abundar tú y yo en esa buena obra. ¿Por qué? Porque entonces estarás constantemente haciendo esa obra que el Señor quiere para tu vida. Es necesario comprender que todo lo que poseemos es por la gracia de Dios. Cuando tú comprendes que todo lo que tienes, que todo lo que posees, que todo lo que Él te envía es por su gracia, siempre va a haber agradecimiento, va a haber gratitud y vas a estar siempre queriendo hacer su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque estarás agradecido con todo lo que Él ha dado y sigue dando a tu vida a través de su bendita gracia. Dele gloria a su Señor. Vea qué bueno es descansar como hijo de Dios, como hija de Dios, en un Dios poderoso, en un Dios glorioso, en un Dios que sí sabe hacer bien las cosas y que lo que ha hecho en ti y en mí y lo que ha comenzado lo perfeccionará en aquel día. Dele gloria a su Señor. Te comencé diciendo que la palabra tiene cumplimiento. La palabra se cumple cada día en tu vida y en mi vida. Cuando tú y yo la ponemos por obra, entonces comenzamos a ver la perfecta voluntad y también a ver la obra cumplida, tanto en ti como en los demás. Vea qué maravilloso. Aquí podemos ver entonces, hermanos, que a fin de tener todo lo suficiente, vamos a abundar para buena obra. Es necesario comprender que todo lo que poseemos es por la gracia bendita de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué te lo vuelvo a decir? Porque muchas veces se ignora o se olvida que todo lo que tienes y todo lo que tenemos es por su bendita gracia. Noé halló gracia, pero no solo halló gracia delante de Dios, sino que le sirvió a Dios. Entonces cuando tú hayas gracia delante de Dios, quieres servir a tu Dios, quieres bendecir la obra del Señor y quieres ayudar a sacar adelante la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el cuerpo de Cristo y un cuerpo bien coordinado, bien edificado, siempre buscará ser de bendición para su iglesia, porque tú y yo somos la iglesia del Señor. Dele gloria a su Señor. Fíjese de que aquí usted ve que Noé halló gracia delante de él, pero también le sirvió. Fue el objeto de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad. Fue obediente al propósito divino. Es lo que nos corresponde a nosotros, ser obediente al propósito divino, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador y Él es tu gobernador. Por tanto, es quien gobierna toda tu vida, si es tu Señor y soberano gobernador. Entonces aquí podemos ver que el propósito divino del Señor para Noé se cumplió. Le dio 3 cualidades espirituales y morales. Oiga, 3 cualidades espirituales y morales de Noé hacen contraste a la corrupción y violencia que predominan en su civilización. ¿Por qué? Porque Noé era justo, era cabal y caminaba con Dios. Vea qué importante es que en ti y en mí seamos justos, seamos cabales y caminemos con Dios. Esto significa que Noé se adecuaba a una vida modelada por los mandamientos de Dios. Además, a pesar de todas las corrupciones, oiga,
y violencias existentes, ningún mal se podía encontrar en él. Vea que nuestros alrededores, por eso te comencé diciendo, no te descuides de ver a tu alrededor, de ver mundialmente lo que está aconteciendo, porque la palabra de Dios se cumplirá. Él comenzó en su palabra y comenzó a decirnos que la gracia es cuando tú vienes y Él te da la salvación y tú le reconoces como Señor y Salvador de tu vida. Pero recuerda que no hay otro camino para venir al Padre, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Dele gloria a su Señor. El Señor es bueno y maravilloso, y el Señor siempre nos da una palabra de consuelo, una palabra que nos exhorta, una palabra que nos alienta, una palabra que, a pesar de que Noé vio todas las corrupciones y violencias existentes que nosotros podemos ver día con día en este mundo, ningún mal se encontró en Noé. ¿Por qué? Porque aquí lo dice su palabra: justo, cabal y caminaba con Dios. Cuando tú empiezas a ejercer lo justo, lo cabal y comienzas a caminar con Dios, entonces el propósito y la voluntad de Dios será hecho en tu vida. Vea que muchas veces, que aunque seamos hijos de Dios, no somos justos, no somos cabales, y muchas veces nos desviamos del camino de Dios. Ya no caminamos con nuestro Dios. Cuando quitamos la mirada de Él, del autor y consumador de nuestra fe, comenzamos a hacer nuestra voluntad. Y la voluntad de Dios tiene que permanecer en ti y en mí, porque es agradable y perfecta. Y lo de Él, vaya que si es santo, perfecto, justo, bendito, y nos respalda para hacer todas las cosas. Qué importante es que nosotros estemos como hijos de Dios cada día, recibiendo su palabra, congregándonos y buscando, pero no solamente siendo oidores olvidadizos, sino que la palabra quede grabada en nuestras vidas para ponerla por obra, y que cuando vengan las circunstancias y los problemas, esa palabra que está en lo profundo de tu ser, en tu corazón, se ponga por obra, para que salga siempre victoriosa por la bendita gracia de nuestro Dios. Dele gloria a su Señor. Dele gloria. Hermano, porque es necesario oír palabra de Dios, porque la palabra te edifica, porque la palabra te consuela, porque la palabra te exhorta, porque la palabra nos redarguye, porque la palabra nos confronta, pero también la palabra, oiga, qué maravilloso, nos edifica, nos bendice y nos ayuda a siempre recibir la voluntad de Dios, a caminar como Dios quiere que caminemos y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para gloria y alabanza de nuestro Dios todopoderoso. Dele gloria a su Señor. Es que, hermanos amados, por eso es que nosotros no podemos dejar de congregarnos, porque la misma palabra lo dice. No dejemos de congregarnos, oiga, como muchos tienen por costumbre. O sea que a muchos ya se les hizo costumbre no congregarse. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque congregándote es como el Señor va a dar palabra a tu vida, te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a hablar cada día, y vas a estar, oiga, humilde, sumisa a recibir la palabra, a ponerla por obra y a dejar que Dios haga la obra y la perfecta voluntad en ti. Vas a ver cómo vas a caminar, no porque tú vas caminando, sino porque va el poder de nuestro Dios obrando en nuestras vidas, abriendo sendas donde no hay, enderezando nuestros caminos, enderezando nuestros pasos, para ver el poder de su gracia, porque la gracia de nuestro Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Entonces, como nos dice Efesios, en el momento de la salvación, Dios nos convirtió en nuevas criaturas. Lo vimos en 2 Corintios 5:17. Entonces tú y yo, ahora estando en Cristo, somos nuevas criaturas, porque ya todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, como somos engendrados espiritualmente por el nuestro Señor, nos dice Juan 1:12-11, usted y yo, entonces es importante que entendamos la gracia de Dios en nuestra vida, ya que esto te hará crecer cada día. Y si tú y yo crecemos cada día, entonces la voluntad
será agradable y perfecta de nuestro Dios. Y veremos el crecimiento a través de la gracia y daremos gloria y honra solo a nuestro Dios. Dele gloria a su Señor. Dele gloria. Fíjense que muchas personas pueden creer que por hacer las cosas ellos pueden tener suficiente con eso. Y no. Si usted ve conmigo, dice el versículo 9, no por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obra, se gloría la persona. Por eso es que el Señor dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria, el poder y la excelencia es siempre de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, porque somos hechuras suyas, oiga, y creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios las preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Dele la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Es que usted y yo ya no podemos salirnos de eso. Es que la palabra nos ordena y nos manda. Es que la palabra tiene que hacerse valer en nuestras vidas, ponerla por obra. Hermano, usted me va a decir, ¿cuesta? Claro que cuesta. Hermano, claro. Pero cuando constantemente estamos oyendo su palabra, la palabra va cambiando, transformando, edificando la mente, los pensamientos, los corazones, los sentimientos, las acciones. Y no dice su palabra que es una palabra viva. Una palabra viva, y una palabra viva es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque discierne los pensamientos, discierne los sentimientos, aún las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Vea qué maravilloso, porque es una palabra con poder de nuestro Dios. Entonces la palabra, cuando usted la está oyendo constantemente, la está aplicando a su vida, entonces como es viva y eficaz, la palabra te va discerniendo, te va mostrando lo que no es correcto cuando tú tienes pensamientos, sentimientos y acciones, y no hay necesidad que nadie te esté puyando, que te esté señalando, sino que si la palabra mora abundantemente en tu vida, la misma palabra te edifica, te renueva, te restaura, te exhorta, te consuela, te alienta y te hace caminar como Dios quiere que caminemos. Dele gloria a su Señor. Es lo maravilloso de oír la palabra con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Porque la palabra oída con humildad, con sencillez y mansedumbre puede salvar las almas de las personas. Porque no hay rechazo, no hay orgullo, no hay altivez, sino que reconocemos delante de nuestro Dios la condición de cada uno de nosotros. Vea qué maravilloso es. Para que esa palabra pueda germinar en tu corazón y en tu vida y en mi vida, necesitamos sencillez, humildad y reconocer que Dios obrando cada día a través de su santa y bendita palabra. Dele gloria a su Señor. Vea el amor de su Padre, vea el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vea cuánto Él nos ama, cuánto Él nos cuida, cuánto Él nos guarda, cuánto Él nos conoce, porque nos ha creado y nos ha formado a imagen y semejanza de Él. Por eso es que esa palabra germinada en tu vida y en mi vida va a cambiar y transformar cada día tu vida, pero va a bendecirte y vas a tener una comunión y vas a crecer en la gracia y vas a amar, adorar al amado de tu alma, al deseado de las naciones. Dele gloria a su Señor. Él va a comenzar a obrar grande y poderosamente y van a empezar a caer las lágrimas en tus mejillas, no de dolor, no de tristeza, sino de gozo y de ver cuánto Él te ama. Con amor eterno Él te ha amado, con lazos de amor Él te trajo a su presencia para hacer grandes cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Dele la gloria a su Señor. Bueno es nuestro Dios. Son principios básicos que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener para crecer en la gracia de Dios. Eso te toca a ti y a mí. Él nos ha entregado la gracia. Pero cuando tú y yo ponemos por obra su bendita palabra, cuando tú y yo queremos ser cambiados, cuando tú y yo queremos fortalecernos en el poder de su gloria, en el poder de su fuerza, hermano amado,
Usted solo invoca el nombre de nuestro Señor y ahí está el poder y la gracia de Dios en tu vida. Tú solo clamas, pides, ruegas, suplicas, imploras y traes las peticiones en oración, en súplica, en acción de gracia, y comienzas a sentir el poder y la gloria de Dios en tu vida. Tú comienzas a derramar tus lágrimas y Él comienza a transformar tu mente y tu corazón. Tú comienzas a hablar con Él, quizás con rabia, con dolor, con desánimo, con depresión, quejándote, pero comienzas a ver el poder de la gracia en tu vida cuando Él comienza a tocarte, a bendecirte y a decirte: no temas, yo te ayudo, yo te levanto, yo te cuido y yo te guardo para gloria y alabanza de mi nombre. Dele gloria a su Señor. Es que la gracia, es la gracia, por eso es que debemos abundar y crecer en la gracia de Dios, y por eso estoy insistiendo, hermano, en la gracia hay poder. Él mismo nos dice aquí en Efesios que Él entregó todas las cosas para ti y para mí. Él lo dio todo, y lo que Él nos da y lo que Él nos ha entregado no es cualquier cosa. Él nos ha entregado todo, a ti y a mí como hijos, hijas de Dios. Solo basta que tú lo creas, que pongas por obra la palabra, que te sometas, que obedezcas y puedas crecer en esta gracia de Dios para gloria y alabanza de nuestro Señor. Dele gloria a su Señor.